Entonces, una vez que Alejandro Magno falleció, sucedió que, pues, que los emperadores que estaban después de él quedaron peleándose por el cargo. El emperador que se quedó a cargo de Israel fue Ptolomeo. Y entonces él y su imperio fueron los que se quedaron a cargo del pueblo de Israel. Después de ello, ellos perdieron la guerra en contra de los griegos y por lo tanto los griegos tomaron el control del pueblo de Israel. Aquí fue donde empezó una situación de lo que ya conocemos, ¿no? Normalmente a partir de aquí es donde empezamos a escuchar la historia, ¿no? Normalmente no nos cuentan de Alejandro Magno, etcétera, cómo sucedió el imperio, pero ese es como el contexto. Después de todas las guerras, después de todo lo que se dio, el pueblo de Israel, debemos recordar, no había sido soberano en su tierra desde el momento en que habían estado antes de la destrucción del Beit Sheni, del Beit Rishon, del primer templo. Una vez que fueron desterrados por Nebuchadnezzar, el rey de Babel, de la tierra de Israel, el primer templo, esa fue la última vez que habían sido soberanos en la tierra de Israel. ¿Qué significa soberanos? Que ellos se gobernaban a sí mismos. Después de que fueron exiliados, estuvieron bajo el imperio de Babel, estuvieron bajo el imperio persa, etcétera, donde era una situación que ellos no estaban bajo su control. Después llegó la construcción del segundo Betamigdash y volvieron a la tierra de Israel. Sin embargo, aún en ese momento no eran independientes, no eran soberanos, seguían estando bajo el dominio de los imperios no judíos que estaban, que eran la fuerza suprema de aquella época. Y lo mismo sucedió durante bastantes años. Entonces estamos hablando aquí que, bueno, fue 70 años de destierro que estuvieron en Babel y después todos los años que llevaban en esta época hasta la construcción del segundo templo todavía más adelante. Después fue Alejandro Magno el que fue el soberano de todo ese lugar y después llegó el imperio griego. Los griegos empezaron a conquistar sobre todo el mundo y fue en ese momento donde, hasta ese momento, aunque los judíos no eran soberanos, aún así tenían una situación de paz, tenían una situación donde los no judíos les dejaban hacer lo que ellos quisieran, ustedes cumplan su religión, tengan su templo, incluso fue Ciro uno de los que ayudaron, que es un emperador no judío, que ayudaron a construir el Betamigdash, el Shenim, el segundo Betamigdash. Sin embargo, debemos recordar que pues en toda esta situación siempre fueron esclavos, no esclavos, pero tampoco fueron soberanos, no eran dueños de sí mismos. Siempre había otro imperio que era el que ponía las reglas, que ponía los impuestos, que ponía lo que se tenía que hacer o no. En cuestiones de religión, hagan lo que quieran, ustedes manéjense autónomos, eran autónomos, más no soberanos. Entonces, los griegos no permitieron esa situación, los griegos no les gustaba la soberanía de los imperios, pensaban que así se generaban imperios rebeldes, por lo tanto, impusieron reglas griegas dentro del pueblo judío trataban de helenizar, trataban de dar esa cultura griega que ellos tenían, que era mucho acerca del cuerpo, del físico. Para ellos, la circuncisión era de lo peor. O sea, ¿cómo puedes circuncidarte? Para ellos el cuerpo era perfección y cómo podías estar en una situación donde mutilabas tu cuerpo, ¿no? Para ellos era un horror. Era una situación completamente, para ellos lo vivían de manera, aumentaban el cuerpo, aumentaban las pasiones, aumentaban todo lo que tenía que ver con el deporte, etcétera. Eso era en lo que ellos ponían su énfasis. Entonces, sucedió que, pues para ellos, pusieron reglas cada vez más fuertes. Bueno, de inicio empezaron a meterse con el templo, empezaron a poner abominaciones en el Betamigdash, empezaron a poner gimnasios, que los gimnasios no es lo que hoy en día conocemos como gimnasio. Un gimnasio, los griegos iban desnudos y si veían a alguien que estaba circuncidado era como que, ¿qué haces aquí, no? Fue una situación en la cual muchos, incluso judíos, que querían helenizarse, que querían ser parte de la cultura griega, llegaban a hacer operaciones para revertir la circuncisión que se habían hecho. Incluso esto era una cirugía peligrosa a punto de peligro de vida, pero muchos queriendo llevar esa situación lo hacían y era algo muy negativo. Una situación donde el pueblo de Israel llegaba al punto donde o vivían como griegos, morían como judíos. Entonces, hicieron decretos muy fuertes, como los decretos de prohibir el Brit Milá,
los decretos en contra de la pureza familiar, las leyes de pureza familiar que involucraban que la mujer no pudiera ir a la mikve, etcétera. Hicieron decretos nefastos, como que una mujer que se casaba antes de pasar a su boda tenía que pasar por la alcoba del emperador o del gobernador de la ciudad. O sea, muchas cosas terribles que imposibilitaron la situación de vivir bien en su tierra. Los judíos estaban acostumbrados a vivir ante el dominio de otros reinos, pero no estaban acostumbrados a tal abominación. Entonces llegó un punto donde no pudieron más. Cuentan los libros de los Macabeos que estaba Matitiahu ben Yohanan, que era el Cohen Gadol de aquella época. Matitiahu ben Yohanan. Ahora, si quieren una como que breve, si quieren ustedes saber más o menos de lo que trata Hanukkah, una de las maneras más breves de verlo es en el Sidur, porque en el Sidur, tanto en el Birkat Hamazon como en la Amidá, agregamos una sección que se llama Al Hanisim, por los milagros, tanto en Hanukkah como en Purim. ¿Quién tiene a la mano un Sidur que me pueda leer esa sección? Búsquenla en lo que sigo hablando. Alguien, el primero que lo encuentre, me dice, quita su micrófono y me dice. Entonces, sucedió una vez que Matitiahu ben Yohanan, él era el Cohen Gadol, él era el sumo sacerdote. Y lo que hacían, una de las cosas que hacían los griegos para bajar la moral del pueblo era buscar quitar esa... ¿Ya lo tienes, Sara? Sí, ya lo encontré. A ver, por favor. Aquí. Dice, y por los milagros, la liberación, los actos poderosos, las salvaciones, los prodigios y las consolaciones que hiciste por nuestros ancestros en aquellos días, en esta época. ¿Leo lo de Hanukkah? Sí. En los días de Matitiahu, hijo de Yohanan, el Cohen Gadol, sumo sacerdote, y sus hijos, cuando el malvado reino de Grecia se levantó contra tu pueblo Israel para hacerles olvidar tu Torah y apartarlos de los decretos de tu voluntad, por tu abundante misericordia, tú te levantaste en favor de ellos en su momento de tribulación. Tú peleaste su contienda, juzgaste su reclamo, cobraste su venganza y entregaste a fuertes en manos de débiles, a muchos en manos de pocos, a malvados en manos de justos, a impuros en manos de puros y a malévolos en manos de los que se dedicaban a tu Torah. Para ti hiciste un renombre grande y kadosh en tu mundo, y por tu pueblo Israel hiciste una salvación y una liberación como en este mismo día, y después vinieron tus hijos al recinto santísimo de tu casa, limpiaron tu santuario, purificaron tu sede de santidad y encendieron candelas en los patios de tu templo e instituyeron estos 8 días de Hanukkah para alabanza y agradecimiento. Por ellos hiciste milagros y prodigios y por ello agradeceremos y alabaremos tu gran nombre. Muy bien, gracias. David, te pregunto, ¿encuentras en eso que leyó ahorita Sara lo que tú dijiste, la razón por la cual celebramos Hanukkah? Como tal, ¿no? No, curioso, ¿no? Porque todos estuvieron de acuerdo que Hanukkah se trataba de ¿qué? De que el aceite duró 8 días, ¿no? Y no menciona nada, Alanis no menciona nada de un milagro de aceite de 8 días, ¿no? Curioso, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la historia y tratar de entender de qué se trata Hanukkah. Por lo que entendemos aquí, Hanukkah no tiene nada que ver con un aceite que duró 8 días, ¿no? Por lo que tenemos aquí tiene que ver con una victoria milagrosa que hubo en el pueblo de Israel. Vamos a seguir. Entonces, empezamos con Matitiahu ben Yohanan, que lo menciona el texto que leyó ahorita Sara, ahí Matitiahu ben Yohanan. Él fue el que empezó la resurrección, ¿cómo dijimos que era? La insurrección en contra de los griegos. Entonces, sin embargo, no fue el que la continuó. Estábamos diciendo que los griegos hacían como unos sacrificios públicos, hacían que los mismos judíos participaran en sus sacrificios donde se sacrificaban cerdos a los dioses de los griegos. Entonces sucedió que muchas veces utilizaban al mismo sumo sacerdote de los judíos para que hiciera estos sacrificios. Cuando se le pidió a Matitiahu ben Yohanan, el sumo sacerdote, que hiciera ese sacrificio, él se rechazó. Él dijo, no lo voy a hacer. Agarró en ese momento la espada que tenía el guardia griego y lo mató al guardia. En ese momento dijo, todos los que estén con Dios y con su Torah, que me sigan. Y en ese momento fue que como que se empezó la insurrección, pero no duró poquito, o sea, fue una insurrección que empezó ahí, pero duró muchos años después, donde realmente fue una guerra bastante cruel, bastante difícil, porque debemos entender, o sea, los judíos eran muy poquitos, eran una situación bastante limitada para ellos, o sea, realmente no tenían ninguna oportunidad de victoria, hasta entonces fallecieron muchísimos, cuentan o sea, las primeras guerras, se cuenta incluso que ellos no querían pelear al principio en Shabbat,
porque decían Shabbat es sagrado y no podemos profanarlo. Y cuando venían los griegos, fallecían completamente. Ahí fue donde se empezó donde se dijo, no, cuando nos vengan a atacar en Shabbat, agarraremos las armas y nos defenderemos. Entonces, son situaciones como va evolucionando, digamos, la halajá, va evolucionando la ley judía. Esta es una de esas ocasiones donde se dijo, ahora en Shabbat vamos a empezar a pelear, incluso que vengan a atacarnos, nos vamos a defender. Sucedió entonces que empezaron a haber guerras, empezó a haber pequeñas guerrillas entre la familia Matitiahu y sus seguidores, la familia Macabí más bien, y sus seguidores, y los griegos, donde al principio era una pequeña insurrección donde no involucraba gran parte del pueblo judío y por lo tanto no involucraba gran parte del ejército griego tampoco. Sin embargo, poco a poco fue creciendo en número y lo que antes para los griegos parecía una batallas como campales que en cualquier momento se iban a apagar, empezó a crecer más de manera descontrolada. Y Matitiahu, que fue el que empezó la rebelión, él falleció, ya estaba grande, entonces dejó a su hijo Yehudá a Macabí como sucesor. Yehudá fue el que realmente siguió y terminó esta cuestión de las guerras. Su hermano, no me acuerdo cuál era el nombre de su hermano, también Yohanan, que fue el que se quedó al final, él era como la mente, ¿no? Y Yehudá era como la acción. Entonces, los Macabim empezaron a generar más fuerza, a tener un ejército más grande. Y pues, nos cuentan los historiadores que tuvieron muchísimas victorias gracias a su gran destreza militar. Claro, todos sabemos que depende totalmente de la mano de Hashem, y ellos estaban completamente comprometidos con Hashem, fue lo que los llevó a la victoria, porque era un ejército que era completamente religioso. La única razón por la que estaban peleando es porque no querían helenizarse, porque tenían la opción de vivir como griegos o morir como judíos, y para ellos no había ninguna otra opción más que vivir morir como judíos. Ellos decían, no, o sea, ya, estamos muertos, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejarnos helenizar y que se desaparezca la religión? Mejor hay que dar la última vida que tengamos antes de dejar que eso suceda. Y si Hashem quiere darnos un milagro de que ganemos estas guerras, estará en sus manos, pero nosotros ya estamos en manos de Él. Cuenta las historias impresionantes, sucesos, como historias bastante conmovedoras de las guerras que tuvieron, donde muchas veces también cuentan proezas que tuvieron. Una proeza que cuentan es que ellos, en el campamento en el que estaban, dejaron las antorchas prendidas y se escondieron a los lados, en los bosques que están a los lados. Cuando el ejército griego llega para conquistar todo, para arrasar con los poquitos judíos que había, que era como de 1 en 10, no me acuerdo bien la proporción que era, pero eran muy poquitos judíos y muchos griegos. Cuando llegan a arrasar, ven el campamento solo. ¿Qué dijeron? Ya huyeron frente a nosotros, vamos a perseguirlos, que no hay que dejarlos vivos, ¿no? Entonces, el ejército griego emprende la búsqueda del ejército judío, del ejército de los macabeos, y los va a buscar toda la noche y parte de la siguiente mañana, mientras que los judíos salen de sus escondites y van hacia el campamento que los griegos habían dejado en las cercanías. Arrasan con los que quedaron en el campamento, prenden el campamento en fuego. Entonces, ¿qué pasa? Vienen llegando los griegos de su viaje, digámoslo así, que hicieron de una noche y un día. Y cuando llegan, se dan cuenta que su campamento que habían dejado está en fuego. Entonces, vienen cansados y en parte vienen con la moral baja. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que arrasan con ellos los judíos, ¿no? Entonces, varias campañas militares como estas, y con todo el apoyo de Hashem y toda la mano de Hashem se ven en las guerras, ganaron milagrosamente los macabeos. Entonces, muchas otras cosas que pues, faltan, ¿no? Que no podemos contarlo porque son muy largas las historias. Sin embargo, al final, estos judíos que peleaban por sobrevivir, peleaban por poder tener una religión libre y poder hacerlo, la misión de Hashem, terminaron en una posición mejor de la que empezaron. Donde antes no podían vivir como judíos en lo más mínimo y ahora eran soberanos en su propia tierra después de muchos años que habíamos dicho que no tenían esta soberanía desde el momento del Bet HaMikdash Rishon. Desde el primer templo no eran soberanos en su tierra. Llegó este punto que se liberaron después de muchos años, después de muchas guerras, después de muchas muertes, y se liberaron de las manos de los griegos completamente, y ellos pudieron instituir su propio gobierno que no había ocurrido en muchísimos años previos a esa época. Entonces, fue una situación milagrosa, maravillosa, que estaba mucho más allá de sus expectativas, porque como dijimos, ellos esperaban que, ellos solo buscaban sobrevivir y que ganaran soberanía en su propia tierra. Que fue una de las primeras cosas que hicieron en ese momento de emoción, de decir,
logramos recuperar nuestra tierra. Entonces entraron inmediatamente al Bet HaMikdash. Todo estaba en estado de impureza. ¿Qué hicieron ellos? El primero, o sea, no tienes no tienes un misbeach, no tienes un altar, tienes que destruir el altar donde fueron ofrecidos puercos, se impurificó. No puedes utilizar ese altar, lo destruyeron, y en lo que tardaban en construir un nuevo altar, esa no era la primera opción que tenían para reinstituir el servicio del Bet HaMikdash. ¿Cuál era la opción más sencilla para restituir el Bet HaMikdash? Agarrar piezas de madera, piezas de metal, ponerlas todas juntas en ese momento y utilizarlo como la menorá y empezar a cumplir con el precepto de la menorá. Ahora, como tal, si tú no tienes nada de aceite puro, puedes empezar a prender la menorá con aceite impuro hasta que tengas nuevo aceite. Eso dice la halajá. Sin embargo, ellos vieron un aceite pequeño que debía durar solamente un día, y este aceite duró 8 días, ¿no? En lo que lograban tener el aceite puro nuevamente, ¿no? Entonces, debemos entender que esta última etapa donde ellos llegan a restablecer el Bet HaMikdash, por eso se llama Hanukkah. ¿Qué significa Hanukkah? Viene la palabra como tenemos el Mizmor Shir Hanukkah Bait, la inauguración del templo. En este momento estaban reinaugurando el servicio en el Bet HaMikdash. Entonces era una situación donde esto fue la última parte, eso fue la cereza del pastel, o sea, una parte muy importante, pero el aceite solo fue la cereza en el pastel. ¿Cuál fue la importancia de todos estos eventos? La importancia principal fue su capacidad de reconstituirse como una nación en su tierra, donde eran soberanos, donde no tenían que darle cuentas a nadie más que a Hashem, y donde, o sea, una situación que ellos no habían vivido en mucho tiempo. Eso es lo milagroso, o sea, por eso vemos que en Al-Anesim, en el texto que decimos que nuestros sabios instituyeron para que recordemos Hanukkah, no menciona de nada de Nespach HaShemesh, porque esto no es lo más importante. Lo más importante de Hanukkah en este caso, ¿qué es? Fue lo que dice ahí, porque muchos fueron vencidos por pocos, malvados por justos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo importante ahorita, que la trascendencia de que estar a punto de ser exterminados, de que a lo mejor si no hubiera sucedido los eventos de Hanukkah, no hubiera habido judaísmo hoy en día, fue de estar en esa situación tan pobre, tan difícil, llegamos a una situación donde ahora lo tenemos todo. O sea, tenemos el Bet HaMikdash, tenemos una soberanía, podemos elegir la monarquía. Ahora, fue una situación desaprovechada, que es todo un tema que después se va a ver, donde en lugar de elegir a una monarquía del reino de David, como podían haber hecho, eligieron a una monarquía de entre ellos mismos, de los Hashmonaim, que ellos eran Kohanim. Entonces, no debes poner a un Kohen como un rey. Hubo varias cosas que no supieron aprovechar la gran oportunidad que tenían, como los sabios mismos. O sea, si se fijan en el Talmud, no hay eventos casi de Hanukkah. O sea, no hay casi la historia de Hanukkah. Se menciona de manera muy corta. Entonces, ¿por qué? Porque fueron eventos que se desaprovecharon en gran manera los eventos que tenían. Debemos entender que, ¿por qué entonces todos ustedes, o la mayoría de ustedes, me contestó lo más importante, ¿por qué celebramos Hanukkah? Porque la velita duró más de 8 días. Dice el Marshall, en su libro Ner Mitzvah, que es precisamente de Hanukkah, dice él, si nosotros estuviéramos festejando Hanukkah por 8 días, con Halel completo, o sea, en Pesach, que dura 7 días también, no decimos Halel completo los 7 días, decimos Halel completo los primeros días, en el Hutz La'aretz, en la tierra de Israel solo el primer día, y los demás días solo decimos medio Halel. En Hanukkah decimos Halel completo. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo es en Hanukkah decimos Halel completo 8 días? Que bueno, todavía hay que entender qué es Halel, porque a lo mejor muchos de ustedes no saben a qué me estoy refiriendo, lo cual deberían preguntar qué significa Halel completo, incompleto. Bueno, Halel es una institución que se hizo por los sabios, donde cuando se le tiene que agradecer a Hashem, cuando se tiene que alabar a Hashem por un milagro muy grande que hubo por el pueblo de Israel, entonces se tiene que decir una serie de salmos, que antecede y viene procedido por una verajá. O sea, vienen en medio de 2 verajot. Empezamos diciendo, ven eres tú Hashem, Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha santificado con tus mandamientos, que nos ha ordenado completar el Halel. Y entonces decimos varios salmos, y se cantan, y se dice, todo muy bonito como se canta. Quien tiene la oportunidad de ir a una sinagoga y escucharlo, es muy bonito. Entonces,
Esto es Jalel. Se dice una bendición antes, se dice una bendición después, y en medio se dicen varios salmos cantados. Por toda la comunidad, el Hassán dice unas partes, la comunidad responde, etc. Esto es Jalel. Entonces, hay veces que se dice Jalel completo y hay otras veces que solamente es costumbre decir Jalel. No es una institución rabínica como tal, sino se acostumbra a decir Jalel y por lo tanto no se dice todos los salmos del Jalel, sino se dicen unas cuantas partes. Hay quienes no dicen bendición antes ni después, hay quienes sí dicen antes, pero no después, o sea, hay diferentes tradiciones con respecto al medio Jalel. El Jalel completo, todos están de acuerdo que se dice con bendiciones. El medio Jalel hay discusión entre las diferentes comunidades sobre cómo se dice con bendición, sin bendición. Bueno, ese es Jalel. Entonces, en Hanukkah tenemos el precepto. Dos cosas tenemos principalmente de hacer en Hanukkah. Uno es encender las velas, que vamos a hablarlo a lo mejor ya en la siguiente clase, y dos es decir Jalel. Ahora, entonces, dice el Marshal, ¿por qué en Hanukkah 8 días festejamos durante todas las generaciones y decimos Jalel completo con bendición antes y después? Y tú me vas a decir que es por el milagro del Baja Shemesh, por el milagro del aceite. Dice, si fuera así, la Gemara cuenta un suceso más milagroso que este. La Gemara nos cuenta de un rabino que se llamaba Hanania ben Teradion, donde él tenía llegó su hija con él y le dijo, Raf, papá, tenemos una situación, ya no hay aceite, ¿no? No tenemos aceite para prender las velas de Shabbat. ¿Cómo voy a prender las velas? ¿Cómo vamos a cumplir con el precepto de las velas de Shabbat que no tenemos aceite? Y le dice a su papá, bueno, ¿qué tenemos? Le dice, pues, ¿qué tenemos? Vinagre, pero pues, ¿de qué? No dice, bueno, pon vinagre en las velas. Y le dice, bueno, pues el vinagre no enciende, o sea, el vinagre no puede encender, no tiene la combustión para que pueda encender fuego. Y le dice Rabbi Hanel ben Teradion a su hija, aquel que le dijo al aceite que encienda, le va a decir al vinagre que encienda. Y así fue, puso vinagre, cuenta la Gemara que encendieron, y hay quienes dicen que duró de un Shabbat hasta el otro, ¿no? Entonces dice el Marshal, oye, este milagro es más grande que ocurrió en Hanukkah. En Hanukkah solamente duró aceite más días aquí, vinagre se prendió y se perdió durante muchos días. Entonces, ¿por qué no hacemos una fiesta durante 8 días por el evento que ocurrió con Hanania ben Teradion? Dice el Marshal, ¿por qué no es así? La razón por la que celebramos Hanukkah no es por el aceite. Esto es un evento que ocurrió y que es la cereza del pastel, algo, un símbolo que nos dio Hashem como que de estoy con ustedes, ¿no? Como que un bonito detalle. Pero lo principal fue esta increíble situación que no se había repetido en muchas épocas, que no teníamos desde la época del Bet HaMikdash Rishon, desde el primer Bet HaMikdash, no teníamos soberanía de nuestra propia tierra, con el Bet HaMikdash. Ahora estamos en una situación donde somos soberanos, donde nosotros nos gobernamos a nosotros mismos y tenemos la situación donde tenemos Bet HaMikdash. Ok, se corrompieron las cosas después, hubo un gobierno que ya no fue correcto, que empezaron a meter otras cosas, ya, ok, fue otra, pero en ese momento, la gran guerra que tuvimos, tuvo una gran salvación que llevó a una gran situación en la tierra de Israel, que no había ocurrido. Ahora, podríamos preguntar entonces, ¿por qué en Purim no se dice entonces Jalel? También tuvimos un gran milagro donde todo el pueblo de Israel se salvó. La respuesta de que no decimos Jalel en Purim es porque fue un milagro que ocurrió en Hutz Laaretz, ocurrió fuera de la tierra de Israel. Como ocurrió fuera de la tierra de Israel, es un milagro a medias, porque sigues siendo esclavo, sigues estando en el exilio, sigues estando bajo el dominio de otros pueblos. Y como sigues estando bajo el dominio de otros pueblos y no eres soberano, es un milagro a medias y no merece Jalel. Si se hace una fiesta, hacemos la Megilá, etcétera, muchos preceptos, pero no es una fiesta. Ahora, lo que nos dicen, ahora la pregunta que hice antes, ¿por qué es que la mayoría de nosotros, y hay rabinos que les van a decir, el milagro principal fue Nes Paja Shemesh, porque el aceite duró más días? ¿Por qué? Aquí ya es una cuestión de ashkafá, de diferentes posiciones de vida en el mundo judío, ¿no? Donde para muchos no, les es difícil identificarse con la importancia de la guerra, la importancia de una soberanía en la tierra de Israel, la importancia porque hoy en día tenemos una situación similar. Hoy en día ocurrió que tenemos un Estado de Israel, somos soberanos en nuestra propia tierra hoy en día, después de muchos años que no habíamos sido soberanos en nuestra propia tierra, después de la guerra de independencia, después de la guerra de 6 días, donde solo esperábamos sobrevivir porque estaban 6 países alrededor de nosotros para matarnos, y nosotros ganamos esa guerra en 6 días de manera victoriosa, y no solamente que sobrevivimos, sino que obtuvimos Jerusalén, obtuvimos el Arabait, el monte del templo que después se lo dieron a los no judíos, obtuvimos muchas otras tierras que cuando nos querían matar nos defendimos, y al defendernos
vencerlos, ganamos tierra, ganamos territorio. Es una situación similar, Hanukkah, y hoy en día es una situación similar. Pero ¿qué pasa? Hoy en día lo ignoramos. Hoy en día decimos, la mayoría de la gente te va a decir, ¿cuándo es Yom Ha'atzmaut? ¿Cuándo es la día de la independencia? Le preguntas a la mayoría de los rabinos jaredí, te va a decir, no sé, no, ¿qué me importa? ¿No? O sea, ¿qué nafkamina tiene? ¿Qué relevancia tiene en mi vida? ¿Por qué? Porque la mayoría de los judíos religiosos hoy en día que se enfocan en cumplir preceptos, en la Torá y todo espiritual, y no saben qué hacer con esta bolita que les pasó a Hashem de un gobierno. Ahora tienes un gobierno, ¿qué va a hacer con ella? Ellos no quieren saber nada, ellos esperan hasta que venga Mashiach, y entonces son diferentes posiciones, donde cuando les cuentas de guerra, cuando les cuentas de soberanía, para ellos es difícil identificarse. Ellos dicen, eso no, o sea, yo no, eso no tiene que ver conmigo, para mí es esto espiritual, etcétera, ¿no? Entonces, lo más espiritual que hay, el milagro del aceite. Sin embargo, esto no es lo principal, como lo vemos, como Marshall lo dice, como lo vemos en el análisis Al-Anisim. Entonces, son diferentes ashkafot, son diferentes filosofías, son diferentes maneras de ver el mundo. Entonces, deben saber que existe eso, y por eso la mayoría de ustedes que escuchó Milagro del Aceite, Subcaniot. ¿Cuántos de aquí saben que no saben, cuántos de aquí no saben qué es un Subcaniot? Bueno, supongo que la mayoría de los que a lo mejor están por convertirse, a lo mejor son los que no saben, sí, ajá, me imagino, pero la mayoría de los que ya han estado... Es como una dona rellena. Exactamente. Con mermelada. No sé por qué dicen dona, porque no tiene hoyo, ¿no? Pero es un pan relleno, ¿no? Entonces, sí, esos son los Subcaniot, famosísimos en Hanukkah. O sea, acabo de ver un libro que decía leyes de Hanukkah, y los primeros 2 capítulos trataban de Subcaniot. Y yo así como que, o sea, no, ¿cómo puede haber leyes de Subcaniot? No tiene sentido. Eso no es lo importante, o sea, no es importante. Las Subcaniot no son importantes en Hanukkah. Lo importante que es el pueblo de Israel, la soberanía, la tierra de Israel. Eso es lo importante de Hanukkah. Entonces, no se pierdan en Subcaniot, no se pierdan en el dreidel, ¿no? Todos hemos escuchado la historia del dreidel. ¿Por qué el dreidel? Muchos seguramente ya deben saber. Porque antes no podíamos estudiar Torah y por lo tanto estudiaban Torah en secreto con el Sebibón, ¿no? No es cierto, ¿verdad? ¿No? Esa historia no sé de dónde salió, pero no es verdad. O sea, el dreidel proviene de los alemanes, etc. O sea, no está mal. O sea, no digo que está mal, es un juego bonito en la mesa de Hanukkah, pero no es de origen judío. O sea, son varias cosas que no tenemos que, o sea, no es lo principal que es encender vela en Hanukkah. Y digo vela específicamente porque si enciendes una todos los días, con eso cumpliste con tu obligación. Vamos a ver los detalles de esto, ya nos queda menos de un minuto. Los detalles de las leyes de Hanukkah los veremos, Bezrat Hashem, está arriba todavía. Nos veremos, Bezrat Hashem, en la próxima clase, de las cuantas velas, dónde prender, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hasta ahorita lo vamos a dejar por aquí. Si tienen preguntas, ya tenemos menos de un minuto, entonces la próxima clase las hacemos, Bezrat Hashem. Que tengan todos una excelente noche, Shavuot Tov, y que les vaya muy bien. Gracias, que tengan buena noche. Gracias. Bye. Muchas gracias. Hasta luego. Luego.